Hola, Estamos. buenas noches. Vamos a compartir hoy la clase del 13 de mayo en Ética y Responsabilidad Social. Buenas noches, les saludamos a todas y todos los presentes, al profesor Fernando Hammond, al profesor Luciano Burquet. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy Buenas bien. noches a todas y todos. Vamos entonces a continuar, si les parece, si no hay ninguna cuestión urgente o alguna pregunta, no sé si habrá alguna pregunta sobre las cuestiones que venimos trabajando, sobre en general el curso, si alguien tiene alguna pregunta, inquietud o comentario para hacer, por favor prenda el micrófono y comente nomás, estamos a disposición para ir contestando y acompañando. Así que cualquier cosa, adelante. Profe, Sí, Juan, adelante. sí, yo tenía una duda sobre la actividad 2 que colgaron en el campus. Yo tipo lo edité y puse una parte que fue la parte de humildad, pero después vi también que en una parte que dice comentarios, también otros estudiantes ponían ahí. ¿Dónde lo tenemos que poner nuestro aporte? ¿En el decálogo o en los comentarios? ¿Cómo andás, Juan? Te contesto yo que estuve trabajando esta semana con el aula, con varios de ustedes. En el decálogo tenés que ponerlo. Es una wiki colaborativa, vos incorporás ahí tu propuesta y podés hacer algún comentario, si querés, sobre lo que propusiste, digamos. Querés aclarar algo, lo que fuere, pero no es necesario. Con que esté en el decálogo no hay ningún problema. A nosotros nos queda registrado que fuiste vos aparte del que lo hizo, así que despreocupate. Ah, perfecto, profe. Gracias. Por las dudas, si algún otro compañero o compañera no comprende lo que Juan está preguntando, tenemos activas las diferentes ejercitaciones que les estamos proponiendo como prueba piloto para este año. Varios de ustedes ya han participado de la actividad 1, la actividad 2 está abierta y la 3 también, como dice Juan. Voy a hacer después unos comentarios sobre la 3 sobre todo. Y en la actividad 2 lo que les proponemos es que traten de pensar un poco las normas éticas que regularían a los estudiantes de la facultad, invitándolos a reflexionar un poco sobre lo que son los códigos de ética, que es algo que vamos a recuperar sobre el final de la unidad 4, pero para que vayan el resto tomando noción de esto, tienen la posibilidad, si les interesa, de participar y hacer su propuesta respecto de cuáles deberían ser las normas de conducta que regulen el comportamiento de los estudiantes de la Facu. Aprovechen y participen allí. Todos estos ejercicios que están en el aula virtual son no evaluados, son sin calificación. Vos no es que vas a recibir una calificación por esto, pero es interesante porque sí hay una retroalimentación que te indica cómo vas, si vas bien, si no, y entonces sirve y es de mucha utilidad para ir practicando con vistas a la evaluación del parcial final, digamos, del único parcial que sí es con evaluación, porque son ejercicios, digamos, que te permiten ir practicando. Así que en ese sentido no son obligatorios, pero suman, te ayudan si vos querés practicar o intentar resolver esas actividades, ¿sí? Muy bien. Si les parece, no sé si los profesores detectan alguna pregunta que no haya quedado contestado en el chat, pero si les parece, si no, vamos a continuar con algunos textos que estamos trabajando y que hoy queríamos conversar con ustedes. Resulta que uno de los textos fundacionales importantes en lo que tiene que ver con la ética en relación con las ciencias económicas es el texto de un economista, filósofo y economista, era una mezcla de economista y filósofo, escocés, que se llamó Adam Smith. Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, un libro muy importante, entre otros trabajos que son de economía, pero también de filosofía,
porque en todos sus postulados y sus trabajos nunca habla solo de números, sino que además habla de la justicia o del criterio de justicia y del por qué propone estos esquemas económicos y no otros, cuáles son más justos, cuáles tienen que ver, como decía Luciano en clases pasadas, el profesor Burquete en clases pasadas, con las cuestiones, los tratados acerca de las virtudes y las motivaciones subjetivas que hay detrás del Tratado de las Pasiones, que hay detrás de cualquier planteo económico y filosófico del siglo XVI y XVII, donde se trabajaban estos temas en conjunto. Y Adam Smith es un exponente de esta época y de este momento histórico y de esta mezcla entre economía y filosofía. ¿Qué es? Ustedes tienen ahí un texto para trabajar, un pequeño texto de Adam Smith, y hay varios autores, después y antes, que refieren al pensamiento de Adam Smith y que lo critican o lo cuestionan o proponen alternativas. ¿Por qué el pensamiento de Adam Smith se convirtió en tan, digamos, crucial y polémico al punto que muchos discuten con él? ¿Qué es lo que dice Adam Smith que resulta tan interesante o tan importante o tan polémico para algunos? Bueno, lo que él dice es que en realidad toda la ética antigua, vos fíjate que él arranca con un planteo ético. Toda la ética antigua estaba basada en una serie de prohibiciones. Prohibían una serie de conductas porque se suponía que eran ética o moralmente reprochables, malas, inadecuadas, y que por lo tanto tenían que estar prohibidas porque iban en contra de lo que decía la Iglesia, de lo que decía la naturaleza. Según estos autores, la naturaleza, ¿no?, te hablaba y establecía ciertos patrones de lo que está bien y de lo que está mal, y vos no podías ir en contra de lo natural, pero tampoco de lo sobrenatural, de lo que mandaban algunos autores que describían un orden del cosmos, de lo natural y de lo sobrenatural, que tenía ciertas reglas, ciertos mandamientos o decálogos, como recién conversaban con el profesor Fernando. Deca quiere decir en griego 10 y logos quiere decir discurso o ley, y entonces son las 10 leyes, los 10 mandamientos, el decálogo de la religión, por eso se llama así, ¿no? Porque los 10 mandamientos son el decálogo de la religión, las 10 leyes de la religión, los 10 mandatos, ¿no? Ahora, lo que dice Adam Smith es: toda la ética antigua y la moral antigua estaba basada en una serie de prohibiciones que tenían que ver con impedir una conducta inadecuada, viciosa, prohibida, pecaminosa. Por ejemplo, estaba prohibida la usura. La usura implicaba cobrar intereses, o sea, ¿no? El usurero era la persona que te prestaba con intereses muy altos. Entonces, eso ya no era un préstamo, sino que era un préstamo usurario o una usura. Cobraba más intereses del que debía. Y eso estaba moralmente mal visto y era un pecado, ¿no? Era como una conducta prohibida. Igual que robar, igual que mentir, igual que la ambición de ganancias materiales, ¿no? Hay muchos pasajes en la religión judía y en la religión cristiana, en los Salmos y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en los textos sagrados para las tres religiones que tienen esos libros como sagrados: cristiana, judía, maometana, que se llaman las religiones del libro, porque todas tienen a la Biblia como creencia fundamental. Y en todos estos textos se habla mal y se condena el afán de riqueza. Y se dice: bienaventurados los pobres,
o se dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo, y que Dios va a exaltar a los humildes y a aplastar la cabeza de los ricos y de los poderosos, y que no confíes en los ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Vieron que en la religión hay muchos pasajes donde se habla en contra de la riqueza, en contra del afán de lucro, se condena la ambición, la avaricia como un pecado capital, junto con la lujuria, la pereza, la gula, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en un momento, cuando esto empieza a ser cuestionado, recuerden todo el proceso histórico que nosotros venimos viendo, cuando la Iglesia empieza a perder poder en el Renacimiento, cuando surgen algunos estudios del humanismo antiguo, ¿no? Y se recuperan intereses que tenían que ver con el estudio de la naturaleza y de las cuestiones más filosóficas que desplazan a las teológicas. En el siglo XVI y XVII aparece, junto con los textos de Adam Smith, toda una corriente diferente. En esta corriente se inscriben los tratados de Adam Smith, y Adam Smith lo que dice es, cuando el carnicero, por ejemplo, pone una carnicería para vivir del negocio de la compra y venta de carne, no es su generosidad y su amor al prójimo lo que lo impulsa a organizar su negocio, sino que es la ambición. Él dice, no es de la bondad del carnicero de lo que nosotros obtenemos nuestro alimento cuando vamos a comprar a la carnicería, es de su afán de lucro. Y hay ciertas conductas humanas que la religión condenaba como malas, como negativas, como por ejemplo la ambición y el afán de lucro, que eran vicios a nivel privado, pero que cuando uno los mira en la dinámica social se convierten en virtudes. ¿Por qué? Porque la ambición es lo que hace que el carnicero quiera tener una carnicería y que el empresario quiera tener una empresa y que el comerciante quiera tener un comercio y que el emprendedor quiera tomar el riesgo de invertir su capital. Si no hubiera ambición, el sistema de economía social no funcionaría. Entonces, lo que empieza a ver Adam Smith es que el capitalismo primitivo que empieza a surgir, ¿no? Él trabaja o él publica estos artículos cuando ya la economía medieval pasa a ser, ¿no?, el surgimiento de la pequeña burguesía, aparecen los burgos, ¿no? Y es el protocapitalismo, el primer capitalismo. Y entonces lo que Adam Smith descubre es que el capitalismo no funciona sin ambición y sin afán de lucro. Entonces, que las virtudes antiguas, suponete las virtudes cristianas o las virtudes religiosas, de la exaltación de la pobreza, van en contra de este nuevo sistema económico que de a poco está surgiendo, ¿no? que es la burguesía ascendente y este primitivo capitalismo, ¿no?, que está basado en la transacción comercial. Y entonces, si en esas transacciones comerciales no hay ganancia, nadie las quiera, no hay motivación para poner una carnicería, pero tampoco ningún otro tipo de emprendimiento, de ningún tipo. Entonces lo que dice Adam Smith es que las viejas virtudes que habían sido exaltadas en la Edad Media y en la ética antigua, ya no son compatibles con el nuevo sistema económico, social y político que está surgiendo en esta etapa de la modernidad. Y que ahora necesitamos virtudes nuevas que tienen que ver con el emprendedurismo, con la capacidad de emprender, ¿no?
con la iniciativa comercial, con la iniciativa económica, con el afán de lucro, con la ambición. Por lo tanto, lo que antes estaba mal visto, ahora está bien visto. Necesitamos del afán de lucro y de la ambición que motorice a algunos propietarios a poner en juego su capital para fabricar, para producir, porque además esto va a producir un círculo virtuoso, porque si el que tiene el dinero lo invierte para ganar más, va a necesitar mano de obra para producir más. Entonces, si quiere ganar más, tiene que producir más. Para producir más, tiene que contratar más empleados. Si contrata más empleados, hay más gente que gana un salario. Si hay más gente que gana un salario, hay más gente que puede gastar ese dinero que gana. Si hay más gente que gasta ese dinero, aumenta el consumo. Si aumenta el consumo, aumentan las ganancias y aumenta la producción y por lo tanto puede contratar más gente y así sucesivamente, estableciéndose de esta manera un círculo virtuoso que va haciendo que en la sociedad esto produzca cada vez más ganancias, beneficios, rentabilidad, y entonces es como que la copa que forma la sociedad se va llenando de esta producción, de estas rentas, de esta riqueza, de este crecimiento económico, del crecimiento empresarial que se va desparramando. En este sentido, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer el Estado para promover estas virtudes y para acompañar este crecimiento haciendo que sea cada vez mayor? ¿Qué tiene que hacer el Estado para promover el crecimiento, la prosperidad económica desde este punto de vista del que habla Adam Smith? Y Adam Smith dice algo que es muy fuerte, muy significativo para todo lo que va a venir después. Lo que dice Adam Smith y otros autores que están en la misma línea es que lo que el Estado debe hacer es nada. El Estado no debe hacer nada, no debe intervenir, debe dejar hacer a la iniciativa privada, al afán de lucro, a la ambición de los empresarios, diríamos después, o de los capitalistas, diríamos después, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en que da la libertad de dejar hacer, cada vez más gente va a poner en juego su patrimonio, su capital, va a invertir y va a producir negocios con esta intención de ganar dinero y va a producir este círculo virtuoso, va a reforzar este círculo virtuoso que va a terminar generando que el crecimiento económico llene esa copa imaginaria que forma la sociedad y que ese exceso de capital, de bienes, de rentabilidad, de riqueza, de prosperidad y de producción desborde, derrame, ¿no? Derrame de esa copa imaginaria que forma la sociedad sobre las capas más humildes, más pobres de la sociedad, enriqueciéndonos a todos. Entonces, lo mejor que puede hacer el gobierno y el Estado para no interrumpir este ciclo virtuoso de la economía es no interferir, no hacer nada que interrumpa el dejar hacer. Los autores de esa época lo decían en francés porque el francés en esa época era la lengua que usaban los diplomáticos, estaba de moda el francés como la lengua para decir algunas cuestiones muy importantes, había desplazado al latín. Entonces dicen el laissez-faire. Laissez-faire en francés quiere decir dejar hacer. Dejar hacer, dejar pasar, es lo mejor que puede hacer el Estado.
dejar hacer a la libertad económica. Sin libertad no hay nada, ¿no? Entonces, por eso dicen estos autores. Y de ahí surge el primer liberalismo o el liberalismo clásico que se desarrolla con estos textos, con algunos autores, que se lleva a la práctica en la ciudad de Manchester, en Inglaterra. Por eso se lo va a llamar también capitalismo o liberalismo manchesteriano, porque, ¿no?, está asociado a este surgimiento, a este lugar de surgimiento, de puesta en práctica, con estas ideas de Adam Smith, que dicen lo mejor que puede hacer el gobierno es dar libertad económica, dejar hacer, para que el egoísmo de los capitalistas o los propietarios, el afán de lucro, ponga en marcha este círculo virtuoso de la economía y del sistema económico. Y así nos vamos a enriquecer todos a la larga. Si vos dejás hacer, es cierto, hay algunos que son más ricos, otros que son más pobres, hay desigualdad, pero si vos tolerás esa desigualdad inicial, después va a venir un derrame de riqueza, ¿no?, sobre las capas más pobres o menos favorecidas, y entonces esa desigualdad inicial se va a transformar en una igualdad, ¿no?, porque vamos a crecer todos. Ahora, lo que ocurrió con esta famosa teoría del derrame, ¿no?, la famosa teoría del derrame, que dice que lo mejor que se puede hacer es no intervenir y dar libertad, es que en Inglaterra y en otros países de Europa, en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, se empezaron a ver grandes abusos cuando llegó la primera y la segunda revolución industrial. Todavía no había leyes de trabajo que protegieran a los empleados, y entonces los empleadores te hacían trabajar 20 horas seguidas, sin sábado de descanso, sin domingo. O sea, no había nada que protegiera al trabajador o a la trabajadora, por esta idea de que lo mejor que se podía hacer es dar libertad a la ambición. Entonces, si hay libertad a la ambición, bueno, tu patrón tenía la libertad de obligar no, por ejemplo, el trabajo infantil, chicos de 12, 13 años que trabajaban 20 horas por día en los talleres de tejido de Manchester o de otras ciudades de Inglaterra, en la industria textil, contrataban niños porque eran más baratos y porque tenían las manos chiquitas, o mujeres, porque tenían las manos chiquitas y entraban en los vericuetos de las máquinas, ¿no? Y era mejor, era más barato y tenían manos más chiquitas. Entonces había un nivel de explotación, que eso está trabajado en las grandes novelas, en los novelistas del siglo XIX, esto aparece, ¿no? En Oliver Twist, en los grandes novelistas de esa época está todo eso contado, cómo era la explotación y el trabajo, ¿no? Huckleberry Finn, toda esa novela del siglo XIX cuenta lo terrible que era la explotación del siglo XIX de empleados, mujeres, niños, ¿no? Y no había leyes de protección. ¿Por qué? Porque estaba esta idea de la libertad, y la libertad iba a traer riqueza, pero en el mientras tanto, ¿qué había traído? Una pobreza terrible, mucha ganancia para los empresarios y una pobreza terrible para los trabajadores que no tenían ningún tipo de protección y se morían arriba de las máquinas trabajando de lunes a lunes sin ningún tipo de descanso. Ahí es donde algunos autores empiezan a cuestionar esta famosa teoría del derrame, que dice que el gobierno y el Estado no hagan nada porque va a derramar sobre nosotros mucha riqueza, y lo que dicen es, nunca derramó. Es decir, la teoría del derrame es falsa, porque no llegó nunca el derrame sobre las capas más bajas de la sociedad. Incluso la teoría del derrame sigue de moda hasta hoy en día. Todavía hay muchos economistas y teóricos
que siguen en esta discusión sosteniendo esta idea de que lo mejor es que dar libertad. ¿Vieron? ¿No? Ahora, inclusive en la Argentina también, se escucha mucho hablar de que el valor ético más importante es la libertad. Entonces, el gobierno no me puede mandar a que me haga cuarentena, que me encierre, o que me cobre muchos impuestos, o ¿no? Como que el valor prioritario para mucha gente debería ser la libertad. Ahora, si siguiendo esa libertad hay una parte de la sociedad que se embroma o que se muere o que se enferma, lo vemos, ¿no? Entonces ahí ¿no? Hay un tema polémico, interesante para discutir, que viene desde aquella época. Enfrente de Adam Smith estaba en la época un pensador, sociólogo y filósofo alemán que se había ido a vivir a Inglaterra y que vio toda esta situación, que se llamaba Carlos Marx, ¿no? Carlos Marx, que lo que dice es, lo que dicen los liberales está mal, porque la copa nunca rebalsa, nunca rebosa. La teoría del derrame es falsa. Si el Estado no interviene, el rico es cada vez más rico y el pobre es cada vez más pobre. Y la desigualdad se acrecienta. Y propone una teoría que está en el otro extremo, completamente en el otro extremo de lo que dice Adam Smith, que dice, no, el Estado no puede dar libertad. Si das libertad es como soltar al zorro en el gallinero, se va a comer a todas las gallinas y la libertad nos va a terminar matando a todos. Solo sobreviven los ricos, ¿no? Y entonces, ¿qué propone Carlos Marx? Propone limitar fuertemente la libertad y garantizar otra cosa, garantizar que la igualdad, ¿no? que el Estado garantice una igualdad para todos y que no permita un uso abusivo de la libertad. Y entonces, el pensamiento de Carlos Marx, por supuesto, es extremo, está en un extremo, totalmente opuesto al de Adam Smith. Y él dice, el Estado no puede dejar hacer, no puede permitir el laissez-faire. Tiene que intervenir, pero además nosotros tenemos, la gente tiene que intervenir para liberarnos de la explotación del capitalismo que somete al que no tiene nada que perder, al que lo único que la mayor parte de la gente es tan pobre que lo único que tiene para producir es familia. Familia en latín se dice prole, o sea, lo único que tiene es prole, por eso se llaman proletarios. El proletario es aquella persona que para mantener a su familia se gasta todo el salario en sobrevivir. Entonces, cuando llega a fin de mes, otra vez está en cero. Casi no, a gata llega a fin de mes. Entonces, cuando llega el fin de mes, no puede ahorrar. Y nunca, como no puede ahorrar, nunca va a poder salir de su posición de proletario. Va a ser siempre proletario. En cambio, el capitalista, como el capital produce capital, el que tiene capital cada vez tiene más capital. En cambio, el proletario va a ser siempre proletario porque cuando llega a fin de mes se queda otra vez en cero. Por lo tanto, para romper esta lógica del capitalismo, los proletarios del mundo se tienen que unir y llevar adelante una revolución violenta, armada, dice Marx. Tomar el poder, llevar a cabo una revolución en donde la clase proletaria imponga por la fuerza una dictadura del proletariado, en donde la clase más baja tome el poder y reparta las riquezas del Estado para todos igual, garantizando que todos tengan acceso a los bienes que se producen en la sociedad mediante la abolición de la propiedad privada. Es decir, que no haya propiedad privada en manos de grandes familias que son los dueños de las grandes empresas, sino que la propiedad privada la reparta el Estado, ¿no? Está en manos del Estado. Por eso se llama comunismo, porque la propiedad privada está en común, ¿no? Es común a todos. Y plantea esta posición que
nosotros vamos a ubicar en la topología política, ¿no? En cómo se fue asociando los lugares, ¿no? A partir de la Revolución Francesa, donde se sentaban a la derecha los que opinaban de una manera y a la izquierda de otros, se empezó a llamar pensamiento liberal y más del lado de la derecha al pensamiento que comparte las ideas de Adam Smith, y pensamiento de izquierda, comunista o incluso en socialista más moderada, ¿no? Pero en el extremo comunista, al pensamiento de Marx y por el lado de la izquierda. Entonces, entre izquierda y derecha, nosotros tenemos acá los dos polos extremos de un pensamiento que tiene que ver no solo con la economía, sino también con la ética, con cuáles son los valores éticos con los cuales la sociedad se tiene que organizar en esta nueva etapa, cuando ya no tienen tanto valor los principios éticos de la ética antigua, ¿no? Sino que se necesita reformular la ética para que se adapte al nuevo sistema capitalista. Y acá aparecen, ¿no? Por un lado, la teoría del derrame con Adam Smith, por otro lado, la propuesta de una revolución por izquierda, comunista, que se va a llevar después a la práctica, así como el liberalismo se lleva a la práctica en muchos países de Europa y de Estados Unidos, la revolución comunista se va a llevar a partir de octubre de 1917 a la práctica en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con la revolución que se lleva a cabo en los soviets contra el zar ruso y que, ¿no? Instala un nuevo periodo a partir de la Revolución Rusa, que va a durar 70 y pico de años hasta la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. ¿Sí? No sé si logré hacer comprensible estas dos posiciones que ustedes tienen en fragmentos, en pequeños textos, el texto de Adam Smith, el texto de Marx, del Manifiesto Comunista, que es un pedacito del Manifiesto Comunista, y que son estos dos contrapolos, ¿no? Que son políticos, que son económicos, pero que también tienen en el fondo una gran diferencia ética respecto de cuáles son los valores que debemos promover para vivir en sociedad y generar una sociedad justa y próspera y justa, ¿no? No sé si logré explicarlo con claridad estas dos posiciones. No sé si los profesores han rescatado algunas preguntas en el chat o si alguien quiere hacer algún aporte o comentario. Por el momento el chat está muy tranquilo, Víctor. No sé si hay algún compañero o compañera que quiera hacer un comentario. Nosotros tratamos de esquematizar estas dos visiones sobre cómo se organiza la sociedad, porque en definitiva, y es algo que vamos a recuperar en el resto de los encuentros, son como los dos grandes polos que hasta el día de hoy tensionan la forma en la cual nos comportamos individual y colectivamente. Y lo planteamos desde sus orígenes en base a los postulados de Adam Smith y de Karl Marx. Es importante tener en cuenta también que Adam Smith, cuando él define su postura en relación a lo que considera mejor, lo hace en función de una sociedad que estaba rompiendo con las instituciones de la Edad Media, ¿no? Entonces, el clamor de libertad en ese contexto era diferente, creo yo, al que por ahí uno puede vivir ahora, en el cual tenemos una democracia, por suerte, consolidada hace varias décadas. El contexto histórico también es importante y lo marcaba Víctor. Acá hace una pregunta Hernán, dice, ¿por quién es llevada a cabo la idea entonces de que el Estado intervenga? Bueno, vamos entonces a analizar este tema puntualmente.
damos las últimas pinceladas de la unidad 2, y para esta pregunta usamos a Bobbio, a Norberto Bobbio, un autor que es italiano, que nosotros decidimos emplear para dar esta discusión y para, sobre todo, ayudarnos a comprender y entrarle a este debate. Si no, es como muy difícil posicionarse, es muy difícil entender quiénes defienden el intervencionismo, quiénes no, quiénes son más de izquierda, quiénes son más de derecha. Es como en el discurso se mezcla mucho, y este autor nos hace una propuesta, que es la propuesta de su estrella polar, que nos sirve para dar esta discusión. Obviamente las posturas que en general defienden un Estado más presente, originalmente se identifican más con la filosofía del marxismo, ¿no? Y ahora voy a explicar por qué, respondiendo puntualmente a la pregunta de Hernán. Acá también Vanessa lo marcaba, gracias Vanessa. Les voy a compartir la pantalla para que vean el material que les hicimos y les pusimos a disposición para analizar este texto. Es un librito cortito, pero no hace falta, lo tienen, si lo pueden ver mejor. No es necesario, creo que con la clase esta y con el material que les voy a mostrar es más que suficiente para entender la idea central de Bobbio, y sobre todo para responder a la consigna que van a encontrar en la actividad, creo que es la actividad 4. Si ustedes vienen a nuestro pizarrón, van a encontrar en el final de la última parte el material que corresponde a este texto. Está por aquí, un segundo. ¿Este es? No, o este. No sé si se está viendo este PowerPoint. ¿Se ve el PowerPoint en la pantalla compartida? Bien. Les hicimos un breve power, básicamente para ordenar este tema y que no sea tan pesado el texto. Como decía Víctor, es interesante cómo en este punto de la asignatura nos volvemos a preguntar sobre qué utilidad tiene la ética para definir los mecanismos y los modos en los cuales convivimos mutuamente en sociedad. Hasta ahora hemos analizado mucho la cuestión individual, o sea, hemos analizado la ética de los individuos, de qué es lo que está bien, lo que está mal. Hemos jugado a pensar que somos inimputables y ver qué haríamos, como varios de ustedes han hecho en la actividad 1, donde han pensado en la posibilidad de encontrarse con el anillo de Giges, escena con la cual inaugurábamos la materia. Ahora nos toca pensar un poco en cómo nos comportamos grupalmente. Y nos toca hacernos esta pregunta porque ya vimos que la sociedad ha avanzado, hemos pasado a una modernidad donde el individuo que se caracteriza por la autorreflexión del individuo, donde los individuos en conjunto asumimos el rol del soberano, ¿no? Y donde empezamos a tener más responsabilidades. Recuerden lo que nos comentaba Víctor sobre los cambios religiosos, científicos, que marcan ese paso de la ética antigua a la ética moderna. Entonces la pregunta respecto de cómo nos organizamos en conjunto es muy pertinente, digamos, ¿no? Y allí donde está el vínculo entre la ética y la política, ¿sí? Para nosotros la ética es a los individuos lo que la política a los grupos. O sea, en definitiva, es una forma que nos permite discernir respecto de lo que, de acuerdo a nuestros axiomas, nuestros valores, estaría bien o estaría mal. Como hemos hecho desde un comienzo, el objetivo nuestro acá no es hablar en favor de una postura u otra, sino tratar de presentar las visiones que existen y que ustedes puedan dar su propio proceso, ¿no es cierto? Y hacerse sus propias preguntas y encontrar los argumentos que puedan ser para ustedes mejores para también eventualmente posicionarse, porque en una actividad simulada es lo que les vamos a pedir durante la materia e inclusive en el examen al finalizar el curso. Entonces, la política tiene que ver con la ética y con cómo nos organizamos. El problema es que
no está claro, o siempre se discute en realidad, cuáles son las categorías, ¿no? Porque no es que existe lo bueno y lo malo, o como puede ser la conducta de una persona. No es tan fácil definir qué es lo bueno y qué es lo malo cuando estamos hablando de política. Entonces Bobbio lo que nos va a presentar o nos va a proponer es una categorización que comentaba Víctor recién, que surge de la Revolución Francesa, que lo que hace es distinguir a posturas de izquierda de posturas de derecha, ¿sí? Esto tiene que ver con, como decía también recién el profesor, con un ordenamiento circunstancial que tenían los movimientos que defendían la soberanía popular y los que defendían al rey, básicamente, la burguesía que defendía al rey. Estaban sentados a la derecha en el Parlamento y los jacobinos, que eran los que defendían la república y la soberanía popular, estaban sentados a la izquierda. Quedó esa connotación desde aquel entonces. Bobbio hace un análisis documental interesante en su libro y llega a la conclusión que, si bien se ha discutido mucho respecto de cómo caracterizar a la política moderna, siempre se cae en estas dos categorías. Considera que es pertinente utilizar categorías que son antagónicas porque cree que la política en definitiva es conflicto, y en los conflictos siempre hay en última instancia dos partes. Esa es la postura de Bobbio. Hay otras visiones que por ahí abogan por un pluralismo o una mayor cantidad de variedad en el espectro político, pero él dice, en definitiva, siempre los terceros como que son funcionales a uno o a otro espacio político en una disputa. No sé si les suena eso también, como muy común verlo. Sobre todo también cuando se habla de la grieta en nuestro país, esa palabra que está tan de moda, que es tan vieja pero está tan de moda. Básicamente, para distinguir estas categorías, dice Bobbio, que nos hace un análisis descriptivo de la política, no valorativo, descriptivo de la política, usa el valor de la igualdad. Dice, usa el de la igualdad, el primero es el de la igualdad, el segundo el de la libertad. Llega a la conclusión de que son los dos mejores valores para hacer este análisis de cómo nos comportamos grupalmente, de cómo hacemos política, de cómo intentamos organizar nuestra sociedad, porque se conectan con la idea de paz, con el valor de la paz, que es como fundamental. Recordemos también acá el debate sobre la transición del hombre en estado de naturaleza y el hombre en sociedad, ¿no es cierto?, la importancia y la posibilidad que nos brinda superar ese estado de naturaleza, donde estamos preocupados por la supervivencia y nada más, y en cambio en este nuevo formato de organización social que nos hemos dado en la modernidad podemos aspirar a muchas otras cosas. En fin, entonces conectan esos dos valores con la paz, entonces los define. El valor de la igualdad para él es central porque es relacional, porque la igualdad no depende solamente de uno, sino depende del otro también, porque es un aspecto relativo al otro. Porque obviamente, según él, mientras más iguales somos, más posibilidades de vivir libremente tenemos y vivir en paz. Y él dice que básicamente los que defienden la igualdad son los sectores de izquierda. Dice, son esencialmente los sectores de izquierda y los que defienden o tienden a defender la desigualdad, inclusive la consideran como un valor, como decía también Víctor cuando hablaba de la competencia y el sano egoísmo y la rueda que mueve la economía, son los sectores de derecha. Y que básicamente estas dos definiciones respecto de cómo se posicionan o nos posicionamos en relación a la igualdad, tiene que ver con, desde la izquierda, la idea de lograr emanciparnos, lograr despejar los factores que nos impiden ser iguales, nos impiden ser más iguales. Y desde la derecha, al contrario, lo que se defiende más que nada es la libertad de tener ciertos privilegios, de seguir teniendo ciertos privilegios, ¿sí? La defensa de las tradiciones, va a decir Bobbio, ¿sí? Entonces, los sectores de izquierda en general, en su discurso, en su propuesta, tienden a tener a centrar su preocupación sobre
¿cómo hacemos para ser más iguales? Y ahí están las cuestiones individuales y también está el Estado, que tiene que garantizar que esa igualdad sea real, que esos derechos sean reales, ¿no? Es la herramienta principal con la que se utiliza. Y de la derecha, defender tradiciones, que también en ocasiones utilizan obviamente el Estado para evitar perder ciertos privilegios o que sea modificado el status quo. ¿Vieron? La palabra status quo es como muy empleada en el discurso de la política y viene al caso. Desde la izquierda, ¿por qué? Porque bueno, desde la izquierda se considera que las desigualdades son construcciones sociales. En definitiva, las construimos los hombres, las mujeres, las personas. Entonces deben ser modificadas porque son injustas, porque alguien las fue generando, ¿no? Permitió que se generaran. En cambio, desde el lado de la derecha, de los sectores de la derecha, se considera que las desigualdades son naturales, ¿no es cierto? Que hay personas, individuos que nacen con determinadas capacidades y otras con otras, y es como una suerte de situación que no corresponde cambiar porque ya es así, porque por alguna razón tendremos esas asimetrías y esas diferencias, ni hablar cuando uno pone esas diferencias a jugar a lo largo de la vida en el tiempo, y empezamos a hablar del mérito, del esfuerzo, ¿no es cierto? Y las condiciones que de alguna manera refuerzan esas asimetrías que por ahí las personas podemos tener según el lugar donde nazcamos, o la familia, o el país, etcétera, etcétera. O la etnia, o la religión, etcétera. Entonces está esta gran diferencia filosófica respecto de si creemos que la igualdad las desigualdades son una construcción de las personas y por ende son injustas y hay que tratar de cambiarlas, o si las consideramos como algo natural y simplemente hay que aceptarlas, lidiar con ellas, y de acuerdo al gradiente ser más o menos sensibles a ellas para tratar de paliarlas, pero en definitiva no cuestionarlas, sino justificarlas. Y obviamente se considera que en un punto que la igualdad es un valor, que es mejor ser iguales, que nos hace mejores personas, que nos hace mejores sociedades, y hay otros que plantean, y vamos a verlo a lo largo de la materia, algo totalmente contrario, que en realidad la igualdad es un disvalor porque no tenemos incentivos, porque la diversidad es algo positivo, la variedad de opciones y de posibilidades es algo por definición positivo y demás. Son dos también posiciones filosóficas distintas. Por otra parte, esta estrella polar que yo les comentaba, que nos propone Bobbio, está ordenada en función de otro valor, como les decía, que es el de la libertad. Digamos, ¿no? Y hay entonces, así como en relación a la igualdad, hay sectores o grupos que defienden mayores niveles de igualdad y por el contrario, más o menos desigualdad, en el caso de la libertad lo mismo. Hay sectores o grupos que defienden mayores niveles de libertad o menores. En este caso, defienden expresiones autoritarias. ¿No? El autoritarismo tiende en la política y en la organización de la sociedad a restringir libertades, porque de pronto, si estamos en un régimen autoritario y no estamos alineados con lo que ese régimen propone, bueno, sufriremos mecanismos de ciertas exclusiones, ciertas opresiones, ciertas represiones que restringirán nuestras libertades. Ahora les voy a mostrar el esquema gráfico, que también lo tienen en el campus virtual, pero el eje de la igualdad se plantea horizontalmente y el eje de la libertad verticalmente, con los típicos cuadrantes que nos dan estos ejes cartesianos. La diferencia en la distinción que nos permite hacer la valoración sobre la libertad es básicamente entre grupos más moderados y grupos más extremistas, ¿sí? Los más moderados promueven regímenes plurales, con libertad de expresión, con libertad de filiación, de participación, de reunión y demás, que se corresponden con sistemas democráticos, y los extremistas no, o sea, plantean un esquema de organización, una forma de organización, y no dan lugar a otras posibilidades, ¿no? Y eso generalmente se relaciona con una visión de la sociedad donde las otras no tienen posibilidad de expresión o de realización. Son los regímenes autoritarios, ¿sí?
Obviamente los regímenes más moderados, liberales en este caso, tienen una ética más relativa porque aceptan estas posibilidades, esos matices, estas diferencias en cuanto a cómo llevar adelante nuestro esquema de organización, y los planteos más extremistas no, o sea, o te comportás de determinada manera o no tenés lugar en esta comunidad, en esta sociedad, ¿sí? Esto es básicamente la brevísima caracterización del planteo de Bobbio, que analíticamente nos permite llegar a esto, que es la famosa estrella polar. Le dice estrella polar Bobbio por alusión a los navegantes, ¿no es cierto?, de la antigüedad, que buscaban, como que orientaban su rumbo en función de esta estrella, que va cambiando, pero que siempre ocupa un lugar, en definitiva, y que te permite tener medianamente un norte de saber hacia dónde vas. Vos después elegís, ¿no es cierto?, en definitiva, con qué te identificás más, ¿no es cierto?, con qué te parece mejor para vos y qué te parece mejor para el conjunto de la sociedad. Pero básicamente, si sos, por ejemplo, una persona, un individuo que defiende la idea de la igualdad, y no te importa a costa de qué, probablemente estés en el cuadrante 1, porque estés en un esquema estés siendo más bien autoritario, ¿no es cierto? Porque al no mediar reparo en tu avance hacia la igualdad, terminás vulnerando los derechos y las libertades de otros, ¿no es cierto? Expropiás, no sé, saqueás, o sea, se producen atropellos a las libertades de otros, como sabemos. En el caso de que seas una persona que defiende la igualdad, pero sos plural, entendés, aceptás la multiplicidad de expresiones que hay en esa sociedad, aceptás a otro que por ahí no quiera la igualdad y que le guste más defender los valores, las tradiciones, etc., bueno, estarás en el campo de lo democrático, ¿sí? Serás una persona por ahí más de izquierda democrática. Y sos una persona que generalmente, como decía, los sectores de izquierda por ahí tienden a proponer una idea de Estado más presente, porque buscan en el Estado una palanca para compensar esas asimetrías que tienen nuestras sociedades entre sus individuos, ¿no es cierto? Que pueden llevar, insisto, a estados que se vuelvan autoritarios, como regímenes extremos que han planteado por izquierda la vulneración de muchos derechos, o regímenes más moderados, ¿no es cierto?, democráticos, que defienden el discurso lo mismo, pero tienen otra temporalidad, usan otros instrumentos, tratan a las minorías de otra manera, etcétera, etcétera. Lo mismo con el resto de los cuadrantes, el 3 y el 4, ¿no es cierto? El 3, regímenes también republicanos democráticos, pero que se identifican más con la idea de que un Estado no intervenga, por ende que no incida sobre la igualdad. Generalmente son por ahí más defensores del mercado, ¿no es cierto? Y de estas libertades de las cuales hablaba Víctor, la libertad de dejar hacer, dejar pasar, aún a sabiendas que eso tiende a reproducir las desigualdades sociales que ya tenemos y que las vemos y que estadísticamente estamos en un momento histórico de nuestro mundo en el cual las desigualdades están en su pico, ¿no es cierto? Previo a los niveles de principios del siglo XX, se podría decir. Y por otra parte también, si esos regímenes no aceptan de alguna manera la pluralidad, la diferencia, derivan en propuestas más autoritarias, ¿sí? Defendiendo esa libertad de mercado, restringiendo el espacio muchas veces del Estado, pero políticamente vulnerando posiblemente las visiones diferentes que puedan tener las minorías o quienes se oponen a eso también. Eso nos permite un cuarto cuadrante. Insisto con esto, ¿para qué nos sirve entonces esta propuesta que nos hace Bobbio? Bueno, para poder nosotros transformarnos un poco en analistas de la realidad, ¿no es cierto? Y poder decir, bueno, ¿qué es lo que fundamentar qué es lo que yo creo que debería ser nuestra sociedad y los grupos que pujan por su organización y su gobierno, y también qué es lo que para mí me conviene, qué es lo que a mí más me cierra,
porque estas son posiciones y son esquemas analíticos, ¿no es cierto? En el medio hay muchísimas variantes y hay muchísimas, como sabemos, opciones. Lo que nosotros les proponemos es básicamente conocer estas herramientas que nos da Bobbio y poder hacer el juego de caracterizar actores, ¿no es cierto? Y grupos, que es lo que les vamos a pedir que hagan, por ejemplo, en la actividad que tienen en el aula virtual. Creo que la deberían estar viendo. Por ejemplo, en esta actividad, ¿sí? En la estrella polar, ustedes tienen acá este esquema de Bobbio, y se les hace un pedido de que, bueno, de que analicen, ¿no es cierto?, determinados movimientos sociales, políticos, determinadas iniciativas de política, y las ordenen en función de este cuadrante que nos propone Bobbio, ¿sí? Izquierda autoritaria, el cuadrante 1, izquierda democrática, derecha autoritaria. Ustedes van a tener, bueno, un golpe de Estado, ¿dónde lo ubico? ¿En qué sector? ¿No es cierto? Y tendrán que hacer este juego cada uno, es un cuestionario individual, de ir ubicando cada una de las iniciativas, ¿no es cierto?, en función de la caracterización que nos hace Bobbio. Obviamente, como venimos diciendo, tiene esta actividad las mismas características que las otras. Pero para que ya la conozcan y entiendan a qué va, digamos, la actividad, la escena de la estrella polar. Bobbio, entonces, autor de la segunda unidad, lo usamos para entrarle y relacionar estos dos grandes postulados o visiones sobre cómo se lleva adelante la organización de nuestras sociedades, y que lo vamos a ir recorriendo a lo largo de toda la materia. Vamos a pasar por la caída del muro de Berlín, por la crisis financiera internacional, digamos, momentos donde esos postulados se pusieron en crisis, y que obviamente es importante tenerlo en cuenta porque éticamente implican formas de comportamiento diferentes, ¿no es cierto? Éticamente es distinta una visión del mundo que la otra. Es importante conocerla, ¿no es cierto?, y poder defenderla, poder cuestionarla, mejor dicho. Ese es el juego que les proponemos con este autor. Juan me pregunta acá si es la actividad 4. Sí, Juan, es la actividad 4. Perdón, Fernando. Sí. Lucio preguntaba si el fascismo es sí o sí de derecha, porque Hitler era fascista, pero su partido se llamaba Nacionalsocialista Obrero Alemán. Es cierto, en el nombre del nazismo, el nazi es de nacionalsocialista. Es cierto, pero para la ideología nazi no éramos todos iguales. O sea que ahí la igualdad queda de lado, hay una desigualdad que se naturaliza. Por ejemplo, los alemanes puros son superiores, los judíos, los bolivianos, los sudamericanos son negritos inferiores, porque nosotros no estamos del lado de los superiores. Nosotros, como latinoamericanos, quedamos del lado malo. Hay alguno que cree que porque somos argentinos estamos del lado superior. No, Hitler te hubiese puesto del lado malo, porque nosotros somos sudamericanos, no somos la raza aria superior. Y esta desigualdad entre raza superior, raza inferior, es una desigualdad natural, según la ideología nazi, que es así y que no puede ser modificada, sino que debe eliminarse a los inferiores, exaltarse a los superiores, porque la vida, la realidad nos hizo así, nos hizo distintas. Y por eso según la clasificación esquemática de Bobbio, el partido nazi no rescata la idea de la igualdad, sino al revés, de la desigualdad. Somos desiguales, están los arios alemanes superiores, que son desiguales, totalmente distintos a los judíos, a los gitanos, a los sudacas, a los homosexuales, que son todas clases inferiores a las cuales hay que poner en un lugar de inferioridad. Mientras que por el lado de la izquierda está la idea de que todas las personas humanas
por ser personas humanas, ¿no? Son iguales, incluso por encima de las divisiones nacionales. Es decir, no te hace mejor o peor el ser ruso o el ser norteamericano o el ser alemán, sino que los hombres y las mujeres, en aquella época se hablaba de los hombres, están en un pie de igualdad por el hecho de ser humanos. Y entonces ahí te das cuenta, según el esquema de Bobbio, que vos podés estar de acuerdo o no, según esta manera de clasificar las distintas teorías políticas, que en general es la más difundida y aceptada, entonces Hitler y el partido nazi, a pesar de llamarse nacionalsocialista, pesa más lo nacional que lo socialista y queda del lado de la derecha, obviamente, y de la defensa de la desigualdad y no de la igualdad, ¿no? Y en cambio, del lado de la izquierda, todos los comunismos, socialismos moderados, ¿no? En un arco que va desde la extrema izquierda al centro, desde el centro izquierda a la derecha. Ahora, en algo tiene razón Lucio, y es que los extremos se tocan. La extrema izquierda y la extrema derecha se parecen en que ambos son autoritarios, ¿no? Entonces hay algunas cosas en las cuales se parecen, porque en los dos extremos, si no pensás así, te matan, ¿no? Entonces, en algo sí hay un parecido, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Quedó claro lo de la actividad también? Acá estaba viendo lo que comentaba hoy Juan sobre la actividad número 2 y los comentarios que han estado haciendo. ¿Quieren aprovechar para hacer alguna otra consulta respecto de esto? ¿Estamos bien? Muy bien. Si les parece, ya vamos por 1 hora y un poquito más. Entonces vamos a dejar por acá, y si no hay otras consultas o dudas, nos vemos el próximo jueves en nuestro encuentro sincrónico. Dice Lucio, dice Semana de tocayo, parciales, dice prueba. Romina. Está bien. Ah, Bueno, bien. che, suerte con los exámenes. El nuestro se Mucha corrió, lo suerte. tienen al final del cuatrimestre, así que tienen tiempo para ir trabajando los textos y las actividades. Buenísimo. Muy bien. Cerramos acá entonces. Muchas gracias por la presencia. Nos vemos entonces. Gracias, el próximo profe. jueves. Adiós.